Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Saludos, es el anuncio esta mañana de la muerte del Papa Francisco. Ha fallecido a los 88 años después de 12 de pontificado y tras haber salido de una hospitalización que tuvo a medio mundo en vilo. Hoy de nuevo, Begoña Alegría, todas las miradas están allí, en Roma. Sí, en una jornada festiva en toda Italia que atrae muchos turistas, muchos curiosos y muchos peregrinos. No olvidamos que estamos en año jubileo, año santo, y son muchos los peregrinos que vienen a Roma para atravesar la Puerta Santa. Tras la muerte del Papa Francisco empieza a aplicarse la Constitución Apostólica, todos los ritos que se siguen con la muerte de un Papa, en la sede vacante en la que entramos y la elección del nuevo pontífice. Nos dicen que a partir del miércoles se podría exponer ya el féretro con los restos de Francisco en la capilla, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Sabéis que los funerales no se celebrarán hasta dentro de entre 4 y 6 días. Como decimos aquí, mucha gente les ha pillado por sorpresa la noticia de la muerte del Papa, al que ayer veíamos en la plaza de San Pedro, asomado al balcón para rezar el Urbi et Orbis, para esa bendición que no quiso perderse. Incluso estuvo dando un paseo por esta avenida de la Conciliazione que da directa a la Basílica de San Pedro. A mediodía, las campanas de la Basílica de San Pedro tocaban a muerto. Daban a conocer lo que ya sabían muchos, pero no por eso dejaban de conmocionar a fieles y turistas que se encontraban en la plaza. Una gran tristeza y pérdida, un hombre que ha innovado la Iglesia, dice Silvia. Una gran emoción, un gran vacío, lo echaremos de menos, dice este turista francés. Esta visitante holandesa se muestra conmocionada porque lo vio ayer en misa, le pareció muy frágil. A muchos su muerte les ha parecido repentina porque ayer mismo Francisco aparecía ante los fieles. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Ante 50.000 fieles daba la bendición Urbi et Orbi y después paseaba en el papamóvil. Era la última oportunidad para verlo de cerca. Francisco también recibió ayer al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en una breve audiencia en la que apenas se le vio hablar. Durante Semana Santa, Francisco quiso acudir a varios actos, como la misa de Domingo de Ramos. Buona Domenica delle Palme. Francisco recibió al equipo del Hospital Gemelli de Roma, que lo trató durante 38 días, en los que estuvo ingresado por una neumonía. Es el repique de la campana más grande y antigua de la Catedral de Mallorca. Se reserva para la muerte de los papas. Este sonido, el del tañido de las campanas, ha recorrido hoy las iglesias de todo el mundo. Aquí en España, desde el mediodía, las hemos escuchado también aquí en directo en la Catedral de Santiago, en la Almudena, en Madrid, en Sevilla o en el Pilar de Zaragoza. No terminan así 12 años de papado, suficiente para dirigir todo un cambio de rumbo en el Vaticano y en la Iglesia Católica. Francisco ha puesto a la Iglesia sobre temas como el calentamiento global, la migración y también, Begoña, ha abordado el escándalo de la pederastia. Sí, pidiendo a todos los obispos, a los obispos de todo el mundo, que no encubrieran a los pederastas. Con mano dura ha tratado este tema de los abusos dentro de la Iglesia Católica. Incluso el Papa Francisco siempre ha dicho sentir vergüenza y siempre se lo ha colocado del lado de las víctimas, recibiendo a muchas personas que han sufrido abusos desde niños por parte de curas. El Papa Francisco, de hecho, creó una comisión específica para acreditar estos casos y, como decía, ponerse
ponerse del lado de las víctimas. Otro de los caballos de batalla, decía, es la inmigración. De hecho, recientemente se enfrentó en cierto modo a la administración Trump, diciendo claramente que estaba en contra de las deportaciones masivas. Y en estos 12 años de papado también ha tenido tiempo para limpiar las cuentas vaticanas, las finanzas vaticanas, a una costa de llevar al banquillo a un cardenal. Era la primera vez que se sentaba en el banquillo un cardenal por una operación urbanística en Londres, una operación especulativa que mermó las arcas de la Santa Sede y con la que el Papa Francisco no estaba de acuerdo. Antes de llamarse Francisco era Jorge Mario Bergoglio, argentino, hijo de migrantes italianos. Fue ordenado sacerdote en 1969. A partir de entonces hizo una larga carrera dentro de los jesuitas. En 2013 llegó el momento insólito, fumata blanca tras la renuncia por sorpresa de Benedicto XVI. Sorelle, buonasera. Desde un principio tuvo claras sus intenciones, una iglesia para las minorías. Prestó especial atención a los migrantes. Uno de sus primeros viajes fue a Lampedusa. Reformista, amplió la mirada a temas como el rol de la mujer o la homosexualidad. Es pecado, pero no delito, llegó a decir. Organizó la primera cumbre antipederastia y propuso unas normas para acabar con los abusos en el seno de la iglesia. Ha visitado más de 60 países. En 2014 realizó su primer viaje a Tierra Santa y Oriente Próximo, una visita con gestos sin precedentes. Reunió a líderes del judaísmo y el islam. Siempre ha pedido la paz en las guerras de Ucrania y de Gaza. Para mí la guerra es un crimen. Tras su paso por el hospital se le pudo ver durante los actos por Semana Santa. De las últimas imágenes, esta de ayer ante los fieles en la plaza de San Pedro. Poco después de conocerse la muerte del Papa, los obispos españoles han expresado su dolor, su sorpresa por el fallecimiento, han dicho, a pesar de su frágil estado de salud. De su legado destacan, Eneco Carazo, la cercanía con todos y especialmente con los más pobres. Así es, ese es el legado que dicen que deja a la Iglesia, una Iglesia que hoy se queda huérfana. Hoy era un día de alegría para la Iglesia en este lunes de Pascua, pero esa alegría se ha visto empañada por las lágrimas, por la muerte del Papa Francisco. El Papa que, como decimos, estuvo cerca del pueblo, el Papa de los pobres, el Papa que incluso cuando los médicos le dijeron que se quedara en su apartamento, él prefirió estar con ellos. Hoy, precisamente, a las 7 de la tarde, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal va a celebrar una misa en la Catedral de la Almudena por el Papa Francisco. En España 7 cardenales están llamados a participar en el cónclave. 4 de ellos forman parte de la Conferencia Episcopal y 6 de ellos han sido nombrados directamente por el Papa Francisco. La bandera ondea media asta en la sede de la Conferencia Episcopal. Dolor y sorpresa entre los obispos españoles. La Iglesia mira con lágrimas en los ojos, pero con alegría, agradecimiento y esperanza en el corazón. Cuando parecía que estaba recuperándose, cuando hemos tenido imágenes de él pues desde de ayer mismo, pues ha sido una sorpresa. De su pontificado han destacado su compromiso con los excluidos y su atención a los lugares más remotos, con la vista puesta en que el nuevo Papa continúe, ha dicho Argüello, la peregrinación de la Iglesia. El cónclave nos dé alguna sorpresa, no lo sé, es una especulación, ¿no? Pero sin duda el futuro obispo de Roma, el sucesor de Pedro, seguirá la pauta que la Iglesia ha iniciado con Francisco. 7 obispos españoles participarán en el cónclave. Uno de ellos, José Omella, arzobispo de Barcelona, en sintonía con el mensaje que deja Francisco, aunque, ha dicho, no se ve como papa. Queda su gran testimonio de vida, de que se ha abierto a todos los continentes, que se ha abierto a todas las periferias y que le ha preocupado todo, sobre todo el dolor, las guerras, el dolor de la pobreza. A partir de mañana, la Nunciatura Apostólica abrirá sus puertas durante varios días para que los fieles puedan firmar un libro de condolencias. Los reyes de España ya han enviado un telegrama expresando sus condolencias. De hecho, su visita al Vaticano fue el primer viaje oficial que hicieron al extranjero tras la proclamación del monarca, Alejandro Riego.
Sí, con profunda tristeza, dice el rey Felipe VI, que ha recibido aquí la noticia de la muerte del Papa Francisco. Lo ha hecho constar en un telegrama enviado esta misma mañana a la Santa Sede, en el que muestra su pesar y también traslada el pésame en su nombre y en el de todo el pueblo español. Un Papa Francisco, dice el rey, que ha dado testimonio a lo largo de su pontificado de fraternidad y también de amor al prójimo. Su mensaje, dice el rey, nos va a seguir inspirando para estar cercanos a los más pobres y sobre todo, destaca el rey, esa apuesta del Papa Francisco siempre por el diálogo y el consenso para lograr un mundo más justo. A esa muestra de condolencia y de pesar se suman la reina Leticia y toda la familia real, que envían sus oraciones a la Iglesia Católica. De momento, en Zarzuela están en contacto con la Santa Sede para conocer los detalles del próximo funeral y también decidir cómo será la delegación española que asistirá a Roma. Como decíais, el Vaticano fue el primer estado, el primer país que los reyes Felipe y Leticia visitaron tras la proclamación de Felipe VI en 2014, un Papa Francisco que ha fallecido sin visitar de forma oficial nuestro país, aunque fueron numerosas las invitaciones que se le realizaron. Él mostró especial interés por visitar las Islas Canarias para poner el foco en el drama de la inmigración. 2 veces ha visitado Pedro Sánchez el Vaticano y no ha sido el único miembro del Ejecutivo en entrevistarse con el pontífice. El Gobierno había decretado 3 días de luto oficial y el ministro Bolaños ha pedido a la Iglesia Almudena Guerrero que continúe el camino iniciado por el Papa Francisco. Sí, ha sido en una declaración institucional. Hay que recordar que Félix Bolaños es la persona encargada de las relaciones con la Iglesia. Ha defendido que su pontificado ha supuesto un gran impulso renovador para la Iglesia. Por ello, esperan y confían aquí en que su legado continúa. Todos confían o todos destacan su compromiso y su lucha contra las desigualdades y las injusticias. Así lo ha recogido también Pedro Sánchez en su reacción a la muerte de Francisco en las redes sociales. El presidente, como decís, le ha visitado en 2 ocasiones. La última vez fue en octubre de 2024. Solo en este piso. Un papa que se ha caracterizado por luchar contra las injusticias, luchar contra las desigualdades, buscar el bien común, luchar contra el cambio climático. Ha iniciado un camino de transformación de la Iglesia Católica que es un camino que ha de continuar. También los partidos están mostrando sus condolencias. Todos han tenido palabras de pésame por el fallecimiento de Francisco. Irene Francés. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta la muerte del Papa que hablaba español y dice que ha servido hasta el final al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones. El líder de Vox, Santiago Abascal, en un mensaje escueto, se une a las oraciones por él y desea que descanse en paz. Desde Sumar, Yolanda Díaz alaba su compromiso con la justicia social y termina con una frase: no aflojaremos, que es lo que le pidió el Papa en febrero del año pasado cuando ella le visitó en el Vaticano. En esa línea han ido los mensajes de condolencia de los políticos de izquierda, entre otros el de Ione Belarra, que desea que la tierra le sea leve. El resto de partidos han lamentado también la muerte de Francisco, pero con diferencias sobre su legado. Feijóo destaca en redes sociales que hablaba español. Descanse en paz, le desea Abascal. Tanto PP como Vox ponen la mirada ya directamente en su sucesor al frente de la Iglesia. Es un papa, el Papa Francisco, que ha servido a la Iglesia y al mundo desde sus convicciones y pensamiento. Y como dijo el presidente Feijóo, España no se entiende sin su alma católica y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre. Los cardenales, unidos en torno a la fe y con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan al mejor sucesor para ocupar el trono de San Pedro y la jefatura del Estado Vaticano. Los partidos de izquierda alaban su legado y le califican de reformista y renovador. Yolanda Díaz destaca en redes sociales que utilizó su posición para impulsar un mundo mejor. Confiamos es que los pasos de gigante que dio el Papa Francisco en aras de la paz, de la justicia social y de la atención a los más vulnerables sea un camino que no se pueda desandar. El Papa Francisco condenó la guerra de Ucrania, condenó el genocidio palestino, alzó la voz en defensa de los más desfavorecidos, de las personas más vulnerables, defendió la justicia social. Ha sido un papa que ha usado su poder para alzar la voz contra la desigualdad, en apoyo de los más vulnerables. En la misma línea, Esquerra Republicana destacan que siempre estuvo al lado de los que menos tienen y el PNV asegura que Francisco ha enseñado el camino a un mundo mejor.
El Papa Francisco vivió aquí, en esta residencia de Alcalá de Henares, en Madrid, entre 1970 y 1971. Jorge Bergoglio, Argentina. Tenía 34 años, fue su último paso antes de entrar en la orden. Una persona piadosa, devoto, que le gustaba también mucho la oración, la vida espiritual, pues sí, una persona muy amigable con unos, con otros. Como sumo pontífice no pisó suelo español, tuvo otras prioridades. Primero, donde no habían ido otros papas, y segundo, donde la Iglesia fuese minoritaria. Estuvo muy tentado de venir cuando toda la crisis migratoria en Canarias, como una visita a un lugar en donde estaba sucediendo un problema muy importante. Nombró nuevos obispos para la Iglesia española con los que compartía una misma visión. Hacia una iglesia más sinodal, que es una iglesia en el fondo más democrática. También instó a la jerarquía española a investigar y denunciar los casos de pederastia y a crear oficinas para recibir denuncias. Fuera el sistema del encubrimiento y las víctimas colocadas en el centro. El presidente del Gobierno ha hecho 2 visitas al Vaticano entre 2020 y 2024, entre las dos una ley de memoria histórica y replantear los acuerdos con la Santa Sede de la Transición. La resignificación del Valle de Cuelgamuros. Sobre la exhumación de Franco, el Vaticano dijo que no era de su competencia, pero ha admitido la resignificación del Valle y la salida del prior, aunque la orden benedictina se queda. También se ha revisado la fiscalidad. La Iglesia tiene que pagar impuestos de los que estaba exenta. El fin de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica. Sobre los bienes inmatriculados, Moncloa presentó 35.000 que la Iglesia se habría atribuido. La Iglesia ha reconocido 1.000. Cuando salió elegido, el Papa Francisco dijo que los cardenales fueron a buscarle al fin del mundo. Se estaba refiriendo a su Argentina natal, allí inició la labor pastoral. Surgió también su vocación por los pobres. Su país le despide con misas y homenajes en el primero de los 7 días de luto que han decretado por su muerte. Argentina llora por la muerte de su ciudadano más ilustre, Francisco, el primer papa latinoamericano y el primer jesuita que ya no tendrá tiempo de volver a su país después de haber sido proclamado papa. Nuestro querido Francisco siempre decía que Dios no se cansa de perdonarnos. Esta misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires recuerda al que fue su arzobispo hasta que marchó a Roma en 2013. Tenía 75 años y estaba a punto de jubilarse. Un papa re comprometido con la pobreza, con la gente necesitada, humilde. Se lo va a extrañar un montón. Y para mí era muy especial, para todo, ¿viste? Pero el Papa de los pobres nunca dejó de estar en contacto con los suyos. Desde el Vaticano llamaba por teléfono a los curas villeros, párrocos sobre todo de las villas 31 y 21, muy azotados por la pobreza, el paro y las drogas. Jorge Bergoglio solía dar misa al aire libre muy cerca de estos asentamientos, la mayoría ilegales, en favor de los marginados y los desprotegidos. Francisco nació hace 88 años en el popular y porteño barrio de Las Flores. Su madre dio a luz en su propia casa. Era el mayor de 5 hermanos y su familia era inmigrante italiana. El propio Bergoglio contó que un día que iba al campo con sus amigos cuando tenía 17 años, se acercó a la parroquia del barrio, San José de las Flores, a confesarse. Aquí, en este confesionario, reconoció más tarde que encontró la llamada de Dios, aunque a su madre le habría gustado que fuera médico. A Argentina, su país natal, las reacciones tras la muerte del Papa se están sucediendo por todo el mundo. También en Estados Unidos, su vicepresidente, J.D. Vance, ha sido además el último mandatario internacional, Cristina Olea, que se ha reunido con Francisco. Sí, J.D. Vance es católico, acaba de celebrar la Pascua en Roma y se reunió durante unos minutos el domingo por la mañana con el Papa Francisco y hoy en un mensaje ha dicho que verlo le hizo feliz. Aunque el Papa estaba ya muy enfermo, ese encuentro entre los dos llegó en un momento de tensión por las críticas del Papa Francisco, defensor de los migrantes, a las deportaciones de la administración Trump. También Trump ha publicado hoy un mensaje de condolencias, le desea al Papa que descanse en paz. Él lo vio hace años durante su primer mandato en el Vaticano. También Biden lo vio en el Vaticano y con Obama fue el Papa quien vino aquí a la Casa Blanca. En Estados Unidos hay unos 50 millones de católicos, en torno al 20% de la población adulta. Bueno, el Papa no se olvidó de los principales conflictos internacionales. Le hemos escuchado muchas veces pronunciarse sobre las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo. Estamos en directo en Jerusalén, también en Moscú. Vamos a empezar en la capital rusa, Lara Prieto, porque hace unos minutos también Vladimir Putin ha mostrado sus condolencias.
Sí, Putin ha dicho que tuvo la oportunidad de comunicarse en varias ocasiones con el Papa, que era una persona extraordinaria y que siempre guardará el más brillante recuerdo suyo. Francisco defendió el acercamiento entre las dos ramas del cristianismo, la católica y la ortodoxa, y tuvo hace 9 años un encuentro histórico con el patriarca Kirill, un estrecho aliado del presidente ruso. Pero el Papa, cuando comenzó la guerra de Ucrania, congeló las relaciones con el poderoso jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa. Buenas tardes. Aquí en Israel ha sido el presidente Herzog el encargado hoy en un comunicado a través de su oficina de dar el pésame, enviar las condolencias, sobre todo ha dicho a las familias católicas de Israel. Ha destacado la enorme compasión sin límites del pontífice, ha dicho también que tenía un enorme compromiso con la pobreza, ha destacado y ha puesto en valor también cómo unió y luchó por la unidad entre las religiones y efectivamente también por los lazos entre la comunidad judía. Y ha dicho también Herzog en ese comunicado que ojalá se cumplan las últimas palabras del Papa, que fue ayer precisamente en un mensaje horas antes de morir, cuando pidió de nuevo por la paz en Gaza, un conflicto en el que han muerto ya por ataques israelíes 51.200 palestinos. También el Papa, recordemos, en esas últimas palabras pidió por el retorno y la liberación de los rehenes israelíes y por la hambrienta población palestina para que se le ayude. Israel mantiene un bloqueo, recordemos, completo desde hace más de un mes. Pero Israel no siempre ha visto con buenos ojos las palabras del pontífice. Recordemos que llegó incluso a acusarle de ignorar la crueldad de Hamás. El Papa llegó incluso a pedir una investigación por el supuesto genocidio de Israel en Gaza. Gran pastor, inspirador de millones de personas, dedicado a los pobres y a la paz. Líderes de los 5 continentes han usado sus redes sociales para despedirse del Papa Francisco. El argentino Milei, que lo insultaba antes de ser presidente, ahora dice que sus diferencias eran menores y destaca la bondad y sabiduría de Francisco. En América, los presidentes de Brasil y México, las naciones con más católicos del mundo, tenían sintonía con Bergoglio y la mantienen en la despedida. Un humanista que optó por los pobres, escribe la mexicana Sheinbaum. El brasileño Lula ha decretado 7 días de luto y dice que la humanidad pierde una voz de respeto y de aceptación hacia los demás. Desde Estados Unidos, Trump acaba de publicar un escueto mensaje de pésame para quienes le querían. Su vicepresidente visitó a Francisco ayer en el Vaticano. Ha sido la última autoridad recibida por este Papa. Francisco siempre estuvo con los más vulnerables, ha dicho el presidente francés Macron. La italiana Meloni ha destacado el compromiso del pontífice con el camino de la justicia y la paz. En términos similares se expresa la presidenta de la Comisión Europea o el presidente de Ucrania, que hoy recuerda que Francisco rezaba por el fin de la guerra. También el presidente de Rusia lo ha ensalzado como un religioso sabio y estadista. En África, que el Papa visitó 5 veces, le recuerdan como un maestro y un líder, en palabras de la presidenta de Tanzania. Desde Israel, el presidente Herzog dice que espera que las oraciones de Francisco por la paz y el regreso de los rehenes sean respondidas pronto. Hamás también ha comunicado su pesar y ha destacado que Francisco defendía los derechos del pueblo palestino y condenaba la guerra y el genocidio. Francisco hablaba cada día con el párroco de Gaza. La muerte de Francisco ha sido noticia de apertura de los informativos de todo el mundo. Desde Londres hasta Pekín también lo recogen las portadas de los periódicos. Para diarios como, por ejemplo, el argentino Clarín, Francisco fue el compatriota que transformó la Iglesia. Otros, como el italiano La Stampa o el francés Le Monde, también destacan que fue el primer papa que no surgía del continente europeo. En medios de Estados Unidos, como el Washington Post o el New York Times, su muerte ocupa también toda la portada. Durante su papado, Francisco intentó diferenciarse de sus predecesores. También ha querido hacerlo tras su muerte. Quería que el funeral del Papa fuera algo mucho más sencillo. Por ejemplo, no será enterrado, como es tradición, en las grutas vaticanas. Francisco dijo en varias ocasiones que él quiere que sus restos reposen fuera de los límites del Vaticano, en concreto en la Basílica de Santa María la Mayor. Además, hace solo unos meses, en noviembre del 24, dictó una orden para que el funeral y el entierro fueran
más sencillos. Tiene consecuencias. Por ejemplo, prescinde de los 3 féretros en los que se enterraba a los papas, uno de ciprés, otro de plomo, otro de roble. Su cuerpo va a reposar en un único ataúd de madera con interior de zinc y tampoco habrá velatorio privado, como ocurría hasta ahora. Además, en la Basílica de San Pedro tampoco va a haber catafalco ni báculo papal. Su cuerpo se expondrá directamente en un féretro abierto. Con esta muerte se abre ahora un periodo de interinidad, lo que se suele llamar sede vacante, debería ser lo más breve posible. Begoña, nos preguntamos qué pasos hay que seguir a partir de ahora. Bueno, pues tenemos que hablar después del funeral y después de esos 9 días de misas que se celebran después de enterrado el Papa. Empieza el proceso del cónclave. Los cardenales que están llamados a elegir al nuevo pontífice tienen en teoría 15 días para venir de todo el mundo, porque recordemos que el Papa ha elegido cardenales para estar presentes en este cónclave de todo el mundo. Son en total 137 los cardenales con derecho a voto, que como sabéis tendrán que reunirse en la Capilla Sixtina y votar. La elección del próximo pontífice no será fácil, lo comentaban muchos, porque no se conocen casi entre sí. Han sido muchos los consistorios que ha nombrado el Papa, ha nombrado más de un centenar de cardenales y por eso será difícil, no sabemos el tiempo que llevará la elección del próximo pontífice. El cónclave, literalmente con llave, comienza cuando las puertas de la Capilla Sixtina se cierran y los 135 cardenales menores de 80 años que tienen que elegir al nuevo Papa comienzan a deliberar. Hasta que tomen una decisión permanecerán aislados. El proceso se divide en 2 turnos, mañana y tarde, y en cada uno de ellos se realizan 2 votaciones. Los cardenales no se pueden abstener. Después de cada recuento, si nadie obtiene una mayoría de 2/3, se mezclan las papeletas con productos químicos para que al quemarlas produzcan humo negro, la fumata negra que se verá fuera y que indica que la búsqueda continúa. Si se llega a la votación número 34 y ninguno de los candidatos ha conseguido el apoyo necesario, la lista se limitará a los 2 más votados anteriormente. Cuando la decisión esté tomada, veremos la fumata blanca. Además, por si el color no está claro, desde 2005, cuando fue elegido Benedicto XVI, las campanas de la Basílica de San Pedro repicarán para confirmar la noticia. A continuación llega el momento más esperado por los fieles. Desde el balcón de la Basílica se anunciará Habemus Papa, que ya hay Papa y el nuevo pontífice hará su primera aparición pública e impartirá la bendición Urbi et Orbi. El cónclave más largo duró 3 años, fue en 1268. Nada que ver con los entre 2 y 3 días que han durado los 5 últimos. Veremos cuánto tardan esta vez en elegir al sucesor de Francisco.